Y rapidito vamos ahora sí con la tercera y última nota que preparamos para esta emisión. Tiene que ver con la conducción náutica, un reciente siniestro que ocurrió en el Delta. Tenemos del otro lado del micrófono al amigo Gustavo Yusti, abogado especialista en Derecho de Transporte. Gustavo, como siempre, un gusto contar con tu experta opinión. Fernando, ¿cómo estás? No, como siempre, el gusto es mío poder participar en este ámbito. Dale, querido, el repaso cortito, lo contábamos, un accidente donde un conductor alcoholizado con su lancha embiste a un bote, venían trabajadores de las islas, 2 muertos, 2 heridos. ¿Cuál es el primer análisis respecto de esta situación de conductor alcoholizado que te decía que en principio no encontré nada en las pólizas que haga referencia como sí lo hacen las pólizas automotor? Bueno, es importante destacar primero que el hecho, no, aunque parezca algo aislado, ustedes saben, y ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que este tipo de accidentes en la navegación, sobre todo deportiva, es mucho más frecuente de lo que nos enteramos, desafortunadamente. Y las consecuencias que generen muertos, lesiones, sobre todo en terceros, pero también en pasajeros transportados, también suele ser más frecuente de lo que nos imaginamos, por supuesto en función del volumen de embarcaciones versus de repente otro tipo de vehículos como los automóviles, etcétera. Pero es algo importante y que merece ser atendida, sobre todo desde el punto de vista del seguro. La conducción en estado de ebriedad es un problema no solamente en el ámbito náutico, sino también ocurre con los automotores, etcétera. Sobre todo hemos conocido, y vos lo has comentado en varias oportunidades, respecto a qué ocurre con qué opinan los jueces, ¿no? Respecto a las exclusiones de cobertura vinculadas con la ebriedad. Pero lo interesante que me parece que tenemos que destacar en este caso, siempre por supuesto focalizándonos en lo que tiene que ver con las coberturas de seguros, como vos bien decías, las coberturas tradicionales, pólizas que tienen muchos años, etcétera, no incorporan en general una exclusión de cobertura específica para el estado de ebriedad del conductor. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando había casos de conductas antijurídicas, como es el conducir bajo estado de ebriedad, drogas, etcétera, siempre cuando asesoramos a aseguradores, etcétera, intentamos vincularlo como una culpa grave, etcétera, o algún otro concepto, alguna otra exclusión genérica en lo que tiene que ver con el derecho en general de seguros y eventualmente con lo que tiene que ver con los seguros marítimos o náuticos. En este caso, como vos bien mencionabas o destacabas, es un problema sobre todo cuando el conductor no es el asegurado, es decir, el conductor no es el propietario de la embarcación o no es el asegurado, es un tercero. Hemos tenido muchísimos casos encontrados en la justicia y eso generaba siempre alguna inconveniencia. ¿Y por qué te digo que me parece que es interesante poner a consideración y en conocimiento de la audiencia? Porque hace unos muy pocos meses la Superintendencia de Seguros, con un muy buen tino y con, en mi entender o en mi opinión, una muy buena capacidad técnica en cuanto a un puntapié inicial para algo que es mucho más importante, que tiene que ver con la obligatoriedad de los seguros náuticos, ha presentado un nuevo clausulado para los seguros de embarcaciones deportivas, que podemos comentarlo más extenso, pero lo que tiene que ver con este tema que nos ocupa hoy, ha generado exclusiones específicas, se ha puesto blanco sobre negro en una materia que generaba habitualmente controversia. Así que destaco ese clausulado, que las aseguradoras todavía en general no se han incorporado de manera masiva, pero que seguramente tiende a generar luz en una de las cuestiones como la que estamos conversando ahora y también en otras que ya hemos hablado en otras oportunidades, como tiene que ver, como por ejemplo los límites asegurados de responsabilidad, etcétera. Claro, porque en este caso particular, pensando en cláusulas viejas, digamos, encontramos la situación de no haber una exclusión específica, sí tenés lo que dice la ley de seguros respecto al dolo o la culpa grave del asegurado, si fuese tal el caso, pero después te encontrás con un mercado que por lo general brinda una cobertura de responsabilidad civil muy limitada, atada al valor de la embarcación. Absolutamente, y nos encontramos, como bien sabemos, con accidentes de este tipo, generalmente ocasionados por embarcaciones donde las sumas aseguradas, que en general es su límite, pese a que algunas aseguradoras han aumentado, duplicando o triplicando las sumas aseguradas para este riesgo, pero que en general son insuficientes. Vuelvo, no existiendo aún, desafortunadamente, y contrariamente a lo que ocurre con los autos o con los aviones, una cobertura obligatoria de responsabilidad civil para las embarcaciones deportivas, nos encontramos con sumas aseguradas insuficientes que en general no reparan de manera completa el daño y
se pierde de alguna manera este objeto o este fin social que en definitiva tendría el seguro para estas coberturas de indemnidad. En alguna nota ya de hace mucho tiempo hemos tocado este tema, creo que había algún proyecto, algún primer inicio de analizarlo de la cobertura obligatoria, ¿no? ¿Eso quedó en algo? ¿Se avanzó? Mira, absolutamente. Yo creo que esto que ha hecho la superintendencia ahora es un excelente punto de partida porque ha generado un clausurado que se adecúa a una eventual obligatoriedad de seguros porque vincula los límites indemnizables como sumas máximas a los límites que establece la ley de navegación. Así que yo creo que esto que ha ocurrido ahora sobre fines del mes de mayo, esta publicación del nuevo clausurado, y pese a que, por supuesto, como todo es mejorable, es un excelente puntapié inicial para que pueda desembocar en una cobertura de seguros obligatorios, por lo menos de responsabilidad civil, en un mercado, les recuerdo, con una muy escasa conciencia asegurativa. Es decir, hoy el mercado asegurado dentro de las embarcaciones deportivas en la Argentina, y de acuerdo a las últimas estadísticas que hemos tenido conocimiento y incluso hemos participado, no llega al 10% de la masa de vehículos o de embarcaciones. Por lo tanto, hay mucho para hacer y hay un gran mercado potencial, por supuesto, para correr comercialmente también con el asesoramiento. Más allá de lo que puede impulsar la Super, claramente una obligatoriedad de este tipo debería salir de una ley, debería salir del Congreso. ¿Ha habido algo en trámite? Vos sabés que, bueno, los proyectos después se van venciendo. O sea, hoy particularmente entiendo no hay ningún proyecto vigente o hay alguno que pueda tener trámite parlamentario. Mira, el último que hemos tenido conocimiento ha quedado ya desactualizado. Entiendo que esto no es una prioridad, por supuesto, en un mercado, en un contexto socioeconómico como el que estamos viendo en el país, pero desde el punto de vista de seguros, y si analizamos las cuentas pendientes que tenemos en materia de seguros, creo que sí, tendría que ser una prioridad, pero insisto, si bien requiere una reforma legislativa, una reforma de la ley de navegación probablemente, esto que ha hecho la superintendencia ha puesto un marco desde el punto de vista regulatorio que permitiría, ante una eventual modificación a la ley de navegación, generar un marco, un clausurado suficiente. Aunque quizás, probablemente, como ha ocurrido en otros momentos, también la prefectura como organismo de control pueda tener alguna gestión o alguna injerencia un poco más firme en el control del aseguramiento. Yo siempre menciono a los colegas que más allá de esa cobertura limitada y prácticamente la única que se consigue en el mercado a través de los seguros de cascos de embarcaciones, siempre el mercado tuvo disponible, habrá que ver después en cada compañía, la posibilidad de asegurar límites mayores en exceso a través del ramo responsabilidad civil. Digo, yo lo hacía a través del INDER hace 30 y pico de años, pero no sé realmente hasta qué punto hay conciencia en ese sentido, decir, bueno, veo que es insuficiente lo que me da cascos, consigo una cobertura adicional por responsabilidad civil. Absolutamente, pero insisto, este nuevo clausurado que aprobó la superintendencia hace muy poco le da un marco a las aseguradoras para que las coberturas de RC o las sumas aseguradas por RC sean suficientes. Bueno, veremos en definitiva cómo opera el mercado. Yo te contaba, había estado leyendo una cláusula de una póliza de un asegurado mío que no tenía ninguna mención al tema alcoholemia. Veremos si ahora cuando venga la renovación a fin de año ya se ha adecuado esto y también si tengo la opción en la aseguradora de ofrecerle un mayor límite para la responsabilidad civil. Absolutamente, y también me gustaría destacar que la prefectura, como les decía antes, no solo en el control de las coberturas eventualmente puede de manera administrativa exigir, también hay, por supuesto, regulaciones, así como con los autos, límites máximos de tolerancia para el conductor náutico en materia de porcentajes de alcohol en sangre. Se está trabajando también en algún régimen de tolerancia cero, así como ocurre en la vía pública también para los conductores náuticos. Y es interesante, la verdad que uno ve muy frecuentemente videos que se suben en las redes de fiestas que se hacen, se reúnen varios. Yo no tengo problema que tome la acompañante, ¿no? El tema es que el que después tiene que manejar esa embarcación tenga niveles de alcohol como el de este siniestro en particular. Es así. Pero bueno, yo creo que en materia de cobertura se está trabajando en el camino correcto. Esperemos que las aseguradoras rápidamente empiecen a adherirse a ese nuevo clausurado y que los asegurados tomen un poco más de conciencia de la necesidad de estar
con un seguro suficiente. Fantástico, doctor Gustavo Giusti, como siempre un gusto tenerte en los micrófonos, es un placer tener este tipo de notas porque nos sirve a nosotros mismos, a todos los colegas, estar un poquito más informados. El doctor Giusti, además de acompañar el viaje de Tiempo de Seguros, va a ser nota en la revista de Tiempo de Seguros. El gusto, como siempre, es mío. Les mando un gran saludo. Dale, querido, muy buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.